Incredible humilde agricultor, rechazado en Hotel 5 estrellas, descubre lo que pasó después. Pedro, un agricultor de Villaflor, ha dedicado su vida a la tierra como lo hicieron sus ancestros. Cada amanecer lo encuentra arando los campos, sembrando semillas que, como él, luchan por florecer. Sin embargo, en su interior carga el peso del menosprecio, un estigma que lo sigue como sombra, recordándole que sus logros no son vistos con la misma admiración que si vistiera un traje y hablara como los hombres de la ciudad. La oportunidad de su vida llega con una invitación a presentar un innovador método de riego en la capital. Sin embargo, la idea de abordar un lujoso hotel de 5 estrellas le infunde una ansiedad inquietante. Con el corazón latiendo desbocado, se acerca a la entrada del hotel, donde las sonrisas de los recepcionistas parecen más frías que los mármoles del piso. «Solo 2 noches», murmura, sintiendo cómo el acento de su voz delata sus orígenes. El rechazo llega inmediato, como un golpe en el estómago. «Lo siento, no tenemos disponibilidad», le dice el recepcionista, pero su mirada de desprecio lo dice todo. «No eres lo que buscamos aquí». Pedro se siente como un niño desnudo en un mar de lujuria material. La humillación le aprieta el pecho y le deja un nudo en la garganta. Caminando de regreso a su hogar, le invade una angustia profunda. La frustración arde en su pecho al recordar las risas despectivas, los rumores murmurados sobre su apariencia, sobre su estatus. Se siente pequeño, corriendo entre las sombras de un mundo que no le pertenece. Al llegar a la casa, la calidez de su familia lo rodea y su esposa, María, lo contempla con esos ojos que solo conocen el amor y la esperanza. «El verdadero valor lo llevamos dentro», le dice, pero las palabras parecen volar lejos mientras él se ahoga en sus dudas. ¿Es suficiente ser un hombre de familia, un agricultor de sueños, si el mundo no lo ve así? Con la mente llena de preguntas, Pedro decide no dejar que una sola negativa lo detenga. De esa noche en adelante se sumerge en el trabajo de su parcela, pero esta vez con un enfoque renovado. Comienza a trabajar en un sistema de riego inteligente, uno que podría revolucionar su comunidad. Las horas se convierten en días de prueba y error, noches en las que el sueño se escapa entre bocetos y cálculos. El deseo de dejar una huella más allá de las tierras que labra lo consume, pero la presión de fracasar lo atormenta. Se siente atrapado entre la ambición y el miedo a no ser suficiente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras avanza, la tensión crece en su interior. Al final de cada día, el sueño lo atrapa, pero sus pensamientos siguen agitados, como hojas arrastradas por el viento. Pedro siente que su vida es una línea delgada entre el fracaso y el éxito, y la presentación en la exposición agrícola se acerca, una instancia que podría definir su futuro. La presión se enreda en su pecho. ¿Podrá demostrar que su voz y su idea son tan válidas como las de aquellos que alguna vez lo rechazaron? Los ecos de los rostros burlones de la ciudad danzan en su mente. El dilema es inminente, la confrontación se acerca. ¿Puede uno enfrentarse al desprecio sin perder su esencia? ¿O el dolor de ser menospreciado lo devorará antes de que pueda brillar? La respuesta se cierne en el aire, y Pedro se sumerge en el silencio, esperando finalmente ser escuchado.
Pedro se despierta con los primeros rayos del sol, un nuevo día que trae consigo la promesa de cambio. Mientras el frescor de la mañana acaricia su rostro, siente que su determinación ha crecido como las plantas que cuida con tanto esmero. No se trata solo de labrar la tierra, se ha convertido en un hombre que busca trascender la imagen que otros tienen de él. Con un renovado sentido de propósito, se dirige a su parcela, donde ha improvisado un laboratorio al aire libre. Las herramientas y los materiales dispuestos sobre la mesa le recuerdan que está en medio de algo extraordinario, aunque aún no lo comprenda del todo. El sistema de riego que ha estado diseñando va tomando forma. Cada pequeño avance es un triunfo. Cada ajuste, una revelación sobre sus capacidades. Sin embargo, a medida que se adentra en esta nueva faceta como innovador, la sombra del pasado no se aleja. La voz del recepcionista, el desprecio en sus ojos, resuena en su mente y lo inspira a luchar con mayor fervor. Pedro se pregunta si su invención será suficiente para cambiar las percepciones de aquellos que lo ven con desdén. Cae la noche y Pedro, agotado pero satisfecho, se sienta en la mesa de la cocina junto a María. Ella teme por él, ve la preocupación incrustada en su rostro. ¿Y si no funciona, Pedro? ¿Qué pasará si vuelves a sufrir otra humillación? Pregunta con una mezcla de amor y temor. Esa inquietud la hace percibir un camino incierto que le asusta. Pero Pedro, desbordando determinación, responde con una confianza que sorprende incluso a sus propios oídos. Si no arriesgo, nunca sabré hasta dónde puedo llegar. La conversación marca un punto de inflexión. Después de un silencio tentativo, María, inspirada por su entrega, decide apoyar a Pedro más allá de ser su esposa. Comienza a estudiar sobre tecnologías agrícolas y se propone ayudarlo en cada paso, convirtiéndose en su aliada en esta lucha contra el escepticismo. Juntos, empiezan a trazar un plan que no solo los impulsa a alcanzar la feria agrícola, sino a posicionar a Villaflor en el mapa agrícola del país. Con el avance de los días, la confianza de Pedro comienza a florecer, pero también surgen nuevos desafíos. En el mercado, un viejo conocido aparece, un antiguo compañero de estudios que ahora es un empresario exitoso. Su mirada, cargada de desdén, roza la de Pedro, quien siente que se desvanecen las horas de trabajo y sudor. ¿Todo esto es tuyo, Pedro? ¿No crees que deberías de conformarte con lo que eres? Dice casi de forma burlona. La provocación brota como una espina en su interior, y por un momento la deuda de reconocimiento pesa más que nunca. Sin embargo, en lugar de indignarse, respira profundamente y encuentra en sí mismo la sabiduría que ha cultivado en sus arduos días de esfuerzo. La respuesta que inventa en su mente se convierte en su mantra. Cada logro comienza con una decisión de intentar. Enfrentar al empresario y sus palabras arrogantes se convierte en un ejercicio de resiliencia. No se va a dejar llevar ni por la burla, ni por el machismo que tanto lo ha limitado. Mientras su prototipo avanza, la presentación en la feria se acerca. La presión que siente es palpable, una mezcla de ansiedad y expectativa. Cada vez que se ve ante el espejo, practica su discurso, no solo sobre las bondades de su sistema de riego inteligente, sino también sobre su viaje personal, los tropiezos y retos que ha superado. Aprenderá a hablar desde el corazón, a mostrar que la información es poderosa, pero que el valor de la experiencia es aún más significativo. El día de la presentación, con el apoyo incondicional de María a su lado, se sitúa frente a un jurado que los observa expectante. A su alrededor, las luces brillantes y el murmullo de la multitud crean una atmósfera electrizante, pero en su interior hay una calma que apenas puede reconocer. Ha llegado el momento de demostrar no solo su invención, sino su valor.
Mientras el presentador acaricia el micrófono y se prepara para llamarlo al escenario, una pregunta resuena en su mente. ¿Podrá superar las expectativas y salvar el orgullo que otros intentaron quitarle? Pedro se aferra a la esperanza, pero el peso del momento lo amenaza. Una vez más, ¿se encontrará juzgado por su apariencia y su origen o estará finalmente listo para ser escuchado? Pedro respiró hondo mientras sentía el microclima de la feria vibrar a su alrededor. Aunque la multitud lo intimidaba, un impulso interno germinaba cada vez más fuerte. Había trabajado tanto para este momento que no podía dejarse vencer por la incertidumbre. El pebetero de la experiencia ardía en su pecho, llenándolo de valor y determinación. Finalmente, su nombre resonó entre el bullicio. «Pedro Martínez, por favor, suba al escenario». La emoción y el miedo se entrelazaban en su interior, como dos corrientes que buscaban salir. Con un paso firme, avanzó hacia el estrado. No había un solo espacio para la duda. Cada paso que daba significaba no solo el camino hacia su futuro, sino también la reivindicación de su identidad. Al tomar el micrófono notó cómo las miradas de los jueces se fijaban en él. Esta vez no sentiría el peso del juicio. En cambio, decidió abrazar la resistencia que le proporcionaban las experiencias pasadas. «Hoy soy un agricultor, pero también soy un innovador y un soñador», comenzó. En su discurso, Pedro destacó la importancia de su proyecto, un sistema de riego que no solo optimizaba el agua, sino que también representaba su propio renacer en un mundo que a menudo lo menospreciaba. Cada palabra que pronunciaba, cada anécdota que compartía, era un ladrillo que asentaba los fundamentos de su autoconfianza. En su voz, el eco de viejas burlas se convertía en un murmullo lejano. La motivación no era solo aquella tecnología que había diseñado, sino su historia personal, su lucha, su resistencia ante aquellos que habían dudado de él. Durante los momentos de mayor intensidad en su discurso, recordó la mirada despectiva de su excompañero de estudios. «Hoy estoy aquí, no solo para demostrar mi invención, sino para enseñar que la perseverancia y la pasión pueden cambiar cualquier narrativa», exclamó, y vio cómo los ojos del jurado se iluminaban. Al finalizar su presentación, sus manos temblaban y su voz resonaba en la sala. Pidió al jurado que reflexionara sobre el significado del trabajo duro y el ingenio, y sintió que el poder de su mensaje se implantaba en la audiencia. La ovación que siguió retumbó como un aplauso de reconciliación con su pasado. Algo en su interior se había transfigurado. Había encontrado su voz. Sin embargo, la angustia no se disipó del todo. A medida que abandonaba el escenario, el inevitable retorno a la crítica acechaba. Una parte de él anhelaba escuchar palabras de aliento, pero otra parte sabía que las dudas seguirían. Esa dualidad lo conmocionaba y lo empujaba a seguir adelante. Estaba claro que, aunque había hecho su mejor esfuerzo y reclamado su lugar, el verdadero reto no había terminado. Una vez más, se encontraría con los ecos de la inseguridad en su vida cotidiana y entendió que el verdadero desafío sería la continuidad de su crecimiento, el próximo paso en su camino hacia el reconocimiento. Mientras caminaba por el pasillo de salida, recibió un mensaje inesperado. Era un correo electrónico de una prestigiosa universidad agrícola que mostraba interés en su trabajo. La curiosidad y el asombro se apoderaron de él. Sin embargo, también sintió el miedo a fracasar en ese escenario académico. Era una oportunidad que podría cambiar su vida de nuevo. Pedro se detuvo en seco. Estaba listo para volver a enfrentar el juicio, esta vez en un entorno académico donde las expectativas eran aún mayores. Con cada día que avanzaba, la decisión se hacía más crucial. Enfrentaría un nuevo escenario de autoevaluación y confrontación, y la pregunta se desnudaba a lo largo de su mente.
¿Podría asumir esa nueva batalla? ¿O el miedo al fracaso lo paralizaría nuevamente? Con el correo electrónico aún en su pantalla, Pedro sintió cómo la adrenalina pulsaba en sus venas. No era solo la emoción de una oportunidad, sino el peso de la posibilidad de volver a exponer su vulnerabilidad. Aquella universidad representaba más que un simple lugar de aprendizaje. Era un espacio que podría validarlo, un entorno donde podría ser juzgado no solo por su trabajo, sino por quién era como persona. Mientras caminaba de regreso a casa, los pensamientos se agolpaban. La imagen de su excompañero de estudios, con su mofa y desdén, resurgía en su mente. «Este es tu momento de brillar, o tu última oportunidad», se decía una y otra vez como un mantra que lo mantenía en movimiento. El miedo y la esperanza chocaban en su interior, creando una tormenta emocional que amenazaba con desbordarse. Esa noche se sentó frente a su computadora con un café humeante en la mano. Mientras sus dedos se deslizaban por el teclado, comenzó a redactar su respuesta. A pesar del temblor que lo asediaba, se forzó a recordar el discurso que había pronunciado. La pasión que había sentido en el escenario debía encontrarse en su mensaje. «Estoy listo para asumir el reto», escribió, incorporando sus logros, su visión innovadora y sus ambiciones de crecimiento. Finalmente, presionó enviar. El acto fue liberador, pero a medida que se alejaba del teclado, la ansiedad regresó. Las horas se convirtieron en días. Pedro despertaba cada mañana preguntándose si el correo había llegado. Sin embargo, también fue consciente de que, aunque aguardaba una respuesta, su vida no podía transcurrir en espera. Decidió que debía tomar el control de su situación y buscar maneras de mejorar su proyecto. Comenzó a emprender investigaciones más profundas sobre agricultura sostenible y sistemas de riego, sumergiéndose en literatura académica y contactando a expertos en el campo. Una semana más tarde, un nuevo correo apareció en su bandeja de entrada. Era la respuesta de la universidad. Su corazón latía desbocado mientras lo abría. Lo que encontró fue una invitación a una entrevista personal, un paso más hacia el reconocimiento que tanto deseaba. Aunque la noticia era prometedora, la incertidumbre se instaló de nuevo. Tenía que presentarse ante un panel de expertos, personas que posiblemente no solo evaluarían su trabajo, sino también su capacidad para pertenecer a ese mundo nuevo y exigente. La noche antes de la entrevista, la insomnio lo abrazó. En la soledad de su habitación recordó las viejas burlas, los momentos de duda que lo habían acompañado en su camino. Decidió enfrentar esos recuerdos y utilizarlos como catapulta hacia su éxito. En lugar de permitir que lo desbordaran, los transformó en fuerza para su siguiente paso. Mañana seré Pedro, el agricultor, el innovador, el soñador que ha trabajado duro y ha superado esto. Se repitió hasta convencer a su mente. Al llegar a la universidad, el ambiente era diferente. Los valiosos sonidos del campo y la arquitectura moderna coexistían, reflejando el florecimiento de nuevas ideas. Pero al cruzar la puerta del auditorio donde se llevaría a cabo la entrevista, la ansiedad regresó. Se sentó en la sala observando a los demás aspirantes, algunos con currículos impresionantes y experiencias sobresalientes, mientras él se cuestionaba si era suficiente. Su turno llegó y al entrar al escenario, la visión del jurado y las luces brillantes lo deslumbraron. En ese instante sintió el peso de la decisión que había tomado. No rendirse. Era el momento de demostrar no solo su invención, sino también su capacidad para enfrentar la adversidad. Sin embargo, cuando comenzó a hablar, una pregunta lo atormentaba. ¿Podría sostener el fuego interior que había encendido? ¿O la sombra del miedo a ser juzgado lo llenaría una vez más? Había llegado el momento de la verdad, y cada palabra que pronunciara
determinaría no solo su futuro académico, sino también su afirmación personal. El auditorio vibraba con el murmullo de pensamientos inquietos, pero para Pedro el mundo se había reducido a la opaca realidad de su propio nerviosismo. Su voz, que había prometido ser firme y convincente, comenzó a tambalearse como una hoja al viento. Recordó las palabras que había ensayado incansablemente, cada idea brillante que había construido en su mente parecía desvanecerse al instante de presentarse ante los expertos. Sin embargo, a medida que los minutos pasaban y las preguntas comenzaron a fluir, Pedro se aferró a un rayo de determinación. Responder a las inquietudes del jurado no solo requería conocimiento sobre su proyecto, sino también un análisis introspectivo sobre su viaje personal. Al final, la agricultura no era solo un resultado técnico, sino una prolongación de su propia historia y superación. Con cada respuesta, se permitió reflexionar sobre los desafíos pasados. Habló sobre la incertidumbre del comienzo, sobre cómo cada fracaso le había enseñado más que cualquier éxito. La energía del auditorio comenzó a cambiar. Sus palabras resonaban con verdad y autenticidad. A medida que su seguridad crecía, vio destellos de interés en los ojos del jurado, como si realmente lograra conectar con ellos. Al concluir la entrevista, Pedro emergió de la sala con una mezcla de alivio y confianza que no había sentido en años. Había expuesto su vulnerabilidad, sí, pero también su determinación y pasión. Era un camino complicado, pero una parte de él sabía, sin lugar a dudas, que había dejado una huella. Los días siguientes, mientras esperaba la decisión final, su mente no permaneció inactiva. En lugar de sumergirse en la ansiedad, se enfocó en su crecimiento personal. Decidió asistir a talleres de oratoria, manejar mejor su ansiedad y aprender a presentar ideas con claridad. Se inscribió en un curso en línea sobre liderazgo en la agricultura con la intención de diversificar su visión hacia una con fuerza profesional. Cada nuevo aprendizaje se convirtió en ladrillo en la construcción de su futuro. Sin embargo, una tarde, mientras revisaba notas de su curso, recibió un extraño mensaje de un número que no reconocía. El texto era enigmático. Necesitamos hablar. Hay algo que te interesa profundamente y que deberías considerar. El mensaje lo descolocó, y aunque trató de ignorarlo, la inquietud creció. Había tantas posibilidades. ¿Qué podría significar eso? Decidió investigar la procedencia del mensaje sin dejarse llevar por las conjeturas. Sin embargo, cada búsqueda parecía llevarlo a callejones sin salida. El primer impulso fue dejarlo ir, pero Pedro comprendió que eso no era ya una opción. Se había comprometido a no renunciar a su futuro, su viaje, y eso incluía cualquier oportunidad que pudiera surgir, por inesperada que fuera. Al día siguiente, cada momento parecía imbuido de misterio. La posibilidad del cambio seguía en el aire. ¿Sería algo que lo alejaría de la universidad que tanto deseaba, o era una oportunidad única para dar un giro en su vida? Decidido a tomar el control, se preparó para responder a aquel extraño mensaje. La incertidumbre lo llenaba, pero esta vez era diferente. Había aprendido a confrontar lo desconocido. ¿Qué nuevas puertas se abrirían ante él? El eco de la decisión pesaba en su mente, mientras la sombra del futuro seguía acechando, preparando el terreno para la decisión que podría cambiar su vida. Una nueva revelación estaba por llegar, pero Pedro no tenía idea de cuán intrincada podría ser su próxima elección. La luz del sol atravesaba la ventana de su habitación, iluminando el escritorio desordenado donde Pedro había dejado sus anotaciones. Cada hoja era un recordatorio de esfuerzo y dedicación, pero aquel mensaje desconocido lo había sacudido de su apatía habitual. Con una mezcla de ansiedad y curiosidad pulsando en su pecho, Pedro decidió que no podía ignorar ese extraño contacto.
Preparó cuidadosamente una respuesta, utilizando palabras que transmitieran tanto su inquietud como su disposición a explorar cualquier oportunidad que pudiera surgirse. El momento en que presionó enviar fue liberador. Ya no podía detener el cambio que se avecinaba. Sin embargo, la espera comenzó a consumirlo. ¿Qué esperaban de él? Mientras tanto, su jornada se llenaba de talleres y clases, donde Pedro trabajaba en refinar sus habilidades de comunicación. La oratoria resultó ser liberadora, un ámbito en el que podía plasmar su visión sin barreras. Cada práctica frente al espejo era un ejercicio de autoafirmación, cada error una lección que lo acercaba a la versión más contundente de sí mismo. Cada vez que su voz resonaba con claridad, sentía que una parte de su inseguridad se atenuaba, como si esos ensayos fueran limpias de incertidumbre y al mismo tiempo un acto de valiente exposición. Había días en que se sentía como si estuviera construyendo un puente hacia su futuro. Sin embargo, la sombra del mensaje aún lo acechaba. La voz interna que lo había animado a aceptar los desafíos también le susurraba dudas sobre su capacidad para manejar lo desconocido. Finalmente, el teléfono sonó, rompiendo su concentración. Era una llamada del mismo número. Su corazón latió con fuerza mientras contestaba, sintiendo que el aire a su alrededor se espesaba. Una voz suave pero firme se presentó. «Hola, Pedro, soy Laura. He estado revisando tu proyecto y creo que podrías estar interesado en un nuevo enfoque. ¿Podemos reunirnos?» La cita se programó para la siguiente tarde, y aunque Pedro intentó prepararse mentalmente, la pregunta persistía en su mente. ¿Qué significaba realmente esta reunión? ¿Sería una oferta de colaboración o algo más allá de lo que había imaginado? Mientras buscaba respuestas en su mente, comenzó a compostar preguntas para la conversación, tomando notas de todo lo que había aprendido sobre su proyecto. La disciplina enfocado lo ayudó a manejar la angustia, pero también lo enfrentó a otro dilema. ¿Cómo podría ser vulnerable y abierto en esta nueva oportunidad sin parecer frágil? La noche anterior a la reunión, Pedro se sentó a recapacitar. Este encuentro podría ser el siguiente paso en su camino, una pieza clave en el rompecabezas que había comenzado a armar. Se dio cuenta de que había crecido en resiliencia, pero la pregunta seguía indicándole a un abismo vacío. Decidido a dar lo mejor de sí, escribió un conjunto de objetivos que esperaba alcanzar durante la reunión. Claridad sobre el enfoque de colaboración, alineación de visiones y, sobre todo, claridad sobre sus propios deseos en este viaje. Al día siguiente, el aire estaba cargado de posibilidades a medida que se acercaba a la ubicación de la cita. Cada zancada amplificaba el eco de sus pensamientos, y al entrar en el acogedor café donde se encontrarían, sintió que se podía respirar la incertidumbre. Al ver a Laura, supo que esta sería una conversación fundamental, pero en su interior sentía una mezcla de entusiasmo y temor. Mientras ella sonreía y lo saludaba, Pedro se preguntó qué compartiría con él. Lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar la dirección de su vida en un instante, y el eco persistente de su autoafirmación resonó nuevamente. La oportunidad se presentaba como un campo fértil, y él estaba dispuesto a sembrar sus aspiraciones una vez más. Sin embargo, no podía escapar de la sensación de que el resultado de esta reunión no solo determinaría su trayectoria profesional, sino que también pondría a prueba los límites de su crecimiento personal. ¿Por qué estaba realmente aquí? La determinación crujía en su interior, mientras la conversación comenzaba a fluir, y con cada palabra, el tejido de su futuro se comenzaba a entrelazar de una manera que nunca había imaginado. La verdad es que la revelación de la reunión podría ser más compleja de lo que él había previsto. ¿Podría Pedro enfrentar no solo nuevas oportunidades, sino también nuevos desafíos que exigieran todo su coraje y determinación? El futuro no sería simple, y tenía un precio que podría estar a punto de descubrir.
La conversación comenzó de manera ligera, como una pequeña danza entre dos desconocidos que aún no se habían dado cuenta del impacto que tendrían en la vida del otro. Laura compartió su visión sobre el proyecto de Pedro, subrayando los puntos que ella consideraba destacados. Él escuchaba atento, absorbiendo cada palabra como si fueran destellos de inspiración. Al mismo tiempo, la autocrítica y el autosabotaje amenazaban con asfixiar su confianza. Sin embargo, mientras Laura explicaba diferentes enfoques que podrían enriquecer el trabajo de Pedro, notó en su mirada un atisbo de pasión similar a la suya. Esa chispa encendió algo dentro de él, iluminando aspectos de su proyecto que había dejado de lado. Era fácil perderse en el torbellino de la duda, pero esta interacción revitalizaba en él la idea de que su trabajo tenía un significado real y un impacto potencial. A medida que profundizaban en la discusión, Laura planteó preguntas incisivas que Pedro nunca había considerado. Cada una de ellas desnudaba sus inseguridades, pero más que incomodarlo, lo más liberador fue reconocer la necesidad de explorar esas áreas vulnerables. ¿Qué es lo que realmente quieres lograr con esto? La pregunta quedó flotando en el aire como una bomba de tiempo. Enfrente de él se alzaba el abismo de su ambición y sus miedos. Pedro respiró hondo. Era el momento de ser honesto. Se atrevió a compartir sus aspiraciones, su visión del mundo que quería moldear. Conforme sus palabras fluyeron, se dio cuenta de que cada frase que pronunciaba se sentía como un ladrillo más en la construcción de su nuevo yo. Aunque el pánico comenzaba a asomar en su interior al exponer su esencia, comprendió que compartir su autenticidad era un acto de valentía. Al hacerlo, desmantelaba la máscara de inseguridad que había llevado por tanto tiempo. Laura lo escuchaba con atención, asintiendo y tomando notas. La conexión entre ambos creció, alimentándose de una honestidad brutal. Entonces, cuando la conversación giró hacia el futuro, ella compartió su propio camino. Las dificultades que había enfrentado antes de posicionarse donde estaba, los fracasos de los que había aprendido lecciones vitales. Pedro sintió que estaba ante una mentora, alguien que había navegado el mismo mar turbulento que él. «Sabes, Pedro, hay que arriesgarse a renunciar a la seguridad a veces», comentó Laura con determinación. «El verdadero crecimiento personal y profesional a menudo ocurre en la incomodidad». La frase resonó dentro de él como un eco en un vasto desierto. Estaba dispuesto a hacer ese sacrificio. A medida que la mesa compartía más ideas y aclaraciones sobre el diseño del proyecto, Pedro se dio cuenta de que eligió hablar de sus temores, no porque quisiera desnudarse, sino porque al hacerlo se empoderaba. Al final de la reunión, Pedro se sentía diferente, más ligero, aunque las incertidumbres siguieran fluyendo por su mente. Laura no solo le había ofrecido un nuevo enfoque, sino que también le había entregado una válvula de escape a sus temores, y le había mostrado que su trayectoria era moldeable. Ello le impuso la responsabilidad de actuar, de forjar su propio camino, en lugar de dejar que el miedo dirigiera su vida. Sin embargo, a medida que se despedían, Pedro quedó atrapado en una nueva inquietud. Necesitaba dar un paso significativo, una acción que mostrara su renovada determinación. Sin embargo, esta decisión no sería fácil. De hecho, planteaba riesgos que podrían volver a exponer su vulnerabilidad. Estaba realmente listo para abrazar la incomodidad radical que su futuro le exigía, incluso si ello significaba arriesgar la estabilidad que conocía. La respuesta comenzaba a formar una sensación tensa dentro de él, una presión que crecía a medida que se alejaba del café. Pedro sabía que lo próximo que debía hacer no solo definiría su carrera, sino también el sentido de quien estaba dispuesto a convertirse.
El nuevo capítulo de su vida estaba en su horizonte y la pregunta persistía. ¿Podría él manejar las consecuencias de ese anhelo de transformación? La decisión, inminente, se presentaba poderosa y aterradora. Pedro volvió a su departamento con la cabeza llena de pensamientos contradictorios. La conversación con Laura lo había dejado expuesto, su vulnerabilidad al descubierto. Sentía que esa chispa de motivación exigía acción, pero la mera idea de salir de su zona de confort le provocaba una ansiedad palpante. Cada rincón de su mente giraba en torno a la idea de arriesgarse. Se sentó en su escritorio y miró el boceto del proyecto que había estado trabajando. Era una representación de su esencia, pero ahora lo veía como una extensión de su ser, un vínculo con sus aspiraciones más profundas. La noche transcurrió en medio de incesantes titubeos. A medida que el reloj avanzaba, las dudas se convertían en sombras danzantes. ¿Cuál sería el paso siguiente? Pedro se encontraba en una encrucijada. El deseo de avanzar colisionaba con el miedo a fracasar. Se recordó a sí mismo la frase de Laura sobre la incomodidad y cómo allí reside el verdadero crecimiento. Esa idea abría un pequeño resquicio de valentía en su interior. Decidido a no sucumbir, tomó una hoja en blanco y empezó a escribir una lista de acciones. Era un ejercicio sencillo, pero actuó como catarsis. Cada objetivo definido lo hacía sentir más preparado y menos petrificado. Así nació una serie de pasos: asistir a talleres de desarrollo profesional, buscar apoyo en redes relacionadas con su campo y, lo más crucial, compartir su proyecto con personas fuera de su círculo habitual. Cada una de estas directrices lo acercaba al cambio que tanto temía, pero mientras lo hacía, una inquietante pregunta resonaba en su mente. ¿Acogería la crítica como parte del proceso? El día siguiente llegó con un aire de determinación, pero también de incertidumbre. Pedro decidió que lo primero sería asistir a un taller sobre habilidades de presentación. La idea le causaba tensión. La posibilidad de hablar frente a otros lo hacía sentir expuesto nuevamente. Aun así, una voz interna que había crecido a raíz de su conversación con Laura lo incitaba a proceder. La jornada se inició y pronto se encontró rodeado de otras personas que, como él, buscaban mejorar. Al presentar su proyecto en grupo, experimentó un cúmulo de emociones. La adrenalina corría por sus venas mientras escuchaba la retroalimentación valiosa. Algunos le ofrecieron críticas constructivas y otros compartieron su entusiasmo. En el feedback de sus compañeros encontró inspiración, pero también surgieron miedos antiguos: el temor a la vulnerabilidad, el déjà vu de sus fracasos anteriores. A medida que respondía a sus inquietudes y tomaba en cuenta sus sugerencias, comenzó a apreciar que la interacción con los demás era una oportunidad de crecimiento, no un verdugo. Con cada diálogo se daba cuenta de que atrás quedaban las horas de aislamiento y autocrítica. Quizás el verdadero cambio no consistía solo en presentar un proyecto perfecto, sino en ser capaz de aceptar tanto el elogio como el rechazo. Irónicamente, la conexión con los demás lo alentaba a abrazar su propia imperfección. Al finalizar el taller, Pedro se sentó durante un momento, absorto en sus reflexiones. Había sentido que cada palabra y cada sugerencia eran ladrillos que erguían la estructura de un nuevo yo, uno que se permitía ser imperfecto. La transformación por la que había luchado no se limitaba a su proyecto, sino a su esencia misma. Con un renovado sentido de posibilidad, Pedro miró su hoja de objetivos. Allí estaba, cada paso alineado con sus ambiciones. Pero una parte de él sabía que también había algo que estaba a punto de florecer: su habilidad de comunicar su visión con sinceridad. Sin embargo, una nueva sombra se cernía sobre él. Si sus proyectos estaban tomando forma, ¿cómo lidiaría con aquellos que se opondrían a su idea?
La realidad de la confrontación parecía inevitable, y así el ciclo de su crecimiento estaba por entrar en una nueva fase. No era solo el eco del cambio lo que resonaba en su interior, era la certeza de que debía enfrentarse a aquellos que pondrían a prueba su valentía. ¿Podría Pedro manejar esos conflictos que amenazaban con desestabilizar su emergente confianza? Cada paso que dio lo acercaba más a su objetivo, pero también lo empujaba hacia el peligro. La próxima decisión marcaría un antes y un después en su viaje. La mañana siguiente Pedro despertó con una mezcla de ansiedad y determinación. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas y el canto de los pájaros apenas lograba tranquilizar su mente. Tenía una reunión programada con un pequeño grupo de inversores locales, aquellos mismos que podían cambiar el rumbo de su proyecto. Pero la necesidad de demostrar algo tenía un peso abrumador en su pecho. Se sentía como un gladiador a punto de entrar en la arena, su honra y sus sueños en juego. Frente al espejo, mientras se arreglaba, su mente comenzó a divagar. La crítica de sus compañeros le había abierto los ojos a las fortalezas que no había reconocido antes. Pero el miedo latente seguía presente. No era solo el temor a fallar, sino a no ser escuchado, a que sus ideas fueran desestimadas. Esa sombra de inseguridad le dejó una pequeña herida que recordaba sus fracasos pasados donde había sentido el rechazo en carne propia. Decidido a no permitir que esa herida dictara su realidad, Pedro reforzó su escaparate mental. Visualizó a los inversores, imaginando las preguntas que podrían hacer, el análisis que realizarían sobre su trabajo. Benevolente y crítico al mismo tiempo, se prometió que cada palabra que pronunciara sería un avance hacia lo que quería construir. Con el boceto de su proyecto en mano, variando entre la esperanza y el temor, se dirigió hacia el lugar de la reunión. Al ingresar a la sala, observó a los inversores, hombres y mujeres con experiencia y credenciales. Su mirada astuta y su postura desinteresada le acentuaron la presión. La sala estaba en silencio. Un eco pesado de expectativas flotaba en el aire, y Pedro sintió que su voz podría traicionarlo. Sin embargo, respiró hondo, recordando las lecciones del taller. La incomodidad ya no iba a ser su enemiga, iba a convertirse en una aliada. Cuando tomó la palabra y comenzó a exponer su proyecto, las palabras fluyeron. Había algo liberador en compartir su visión, en abrirse a la posibilidad de que sus ideas resonaran con otros. Sintió que estaba construyendo un puente, no solo proyectando un sueño, sino invitando a otros a compartirlo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran las preguntas incisivas. Las críticas fueron constructivas y a su vez duras. Cada desafío planteado a sus propuestas le hacía tambalear. Pero mientras más ahí estaba, más se dio cuenta de que cada inquietud era una oportunidad para refinar su enfoque. En lugar de cerrarse, comenzó a tomar notas, a ajustar sus ideas en tiempo real, a construir conversaciones en lugar de batallas. Al final, cuando la reunión concluyó, se sintió aliviado, incluso enérgico. Había navegado la tormenta y sorprendentemente salió fortalecido. Sin embargo, la euforia que lo había invadido pronto fue opacada por una inquietante realidad. Dos de los inversores habían expresado dudas sobre su enfoque. Aunque había logrado mantener la atención de la mayoría, sabía que la confianza es una moneda valiosa. Una vez dañada, difícilmente se recupera. Esa crítica le resonaba como un eco distante. ¿Acaso realmente había sido suficiente? Mientras se alejaba del edificio, una sensación de incertidumbre envolvía su mente. Había logrado presentar su proyecto, pero la combinación de dudas y la posibilidad de un rechazo inminente hacían que cuestionar su capacidad pareciera inevitable. Su camino hacia la confianza estaba lleno de obstáculos inesperados que necesitaban ser confrontados.
Al mirar su hoja de objetivos, se dio cuenta de que sus ambiciones seguían clamando por un paso más audaz. Piensa en los caminos que podría tomar: reivindicar su propuesta, incorporar las críticas constructivas, o incluso buscar nuevos aliados que le ayuden a validar su visión. Había una encrucijada en su horizonte. Pedro sabía que no se trataba solo de lo que quería lograr, sino también de cómo manejar las dudas que amenazaban su crecimiento. El siguiente encuentro que tenía en agenda lo llenaba de temor, pero también de curiosidad. Tenía que hablar ante un grupo más grande, donde la presión sería aún mayor. Ahora, la gran pregunta era si podría convertir esas disonancias en armonía y avanzar hacia la conexión real de sus ideas con los demás. Su progreso pugnaba por existir, pero el miedo a un rechazo aún lo acechaba. Mientras se alejaba de la reunión, una nueva breve memoria lo golpeó: la idea de que tras la crítica puede surgir la mejora. Era un ciclo interminable y necesario. Pero ¿hasta qué punto sería capaz de sostener esa conversación interna? ¿Estaría listo para enfrentar el reto, para así transformar cada temor en motivación? La aventura apenas comenzaba, y al mirar hacia adelante, Sebastián tuvo la certeza de que la próxima reunión sería decisiva. Pedro se encontraba nuevamente en una encrucijada. Había recorrido un largo camino desde su primera presentación en el hotel de 5 estrellas, donde el desprecio lo golpeó con dureza. Ahora, frente a un nuevo reto, la sombra de las dudas aún rondaba sus pensamientos. Sin embargo, a diferencia de antes, esta vez estaba equipado con una comprensión renovada de su valía, forjada en el fragor de la adversidad. La reunión que se avecinaba era con un grupo clave de inversores y académicos interesados en su innovador sistema de riego. Pedro había tenido tiempo para asimilar las críticas constructivas que había recibido, y por primera vez la presión no lo paralizaba, más bien lo energizaba. Había aprendido a visualizar la crítica como una oportunidad para crecer, un concepto que encarnaba cada vez más en su vida. Este no era el momento para temer las opiniones ajenas, sino para utilizarlas como un trampolín hacia un futuro brillante. El día de la presentación, cada miembro del jurado admiraba sus trazos iniciales, pero para Pedro, lo esencial radicaba en cómo iba a conectar su historia personal con la necesidad de su desarrollo agrícola. Su visión no solo abarcaba la tecnología, sino también su viaje desde un agricultor menospreciado a un innovador respetado. Con cada palabra que pronunciaba, se sentía un poco más fuerte. Ya no era el hombre que una vez caminó por el hotel con la cabeza baja, sino un líder en su campo, un hombre que se atreve a soñar en grande. Las preguntas del jurado fueron demandantes, pero Pedro no titubeó. Defendió su proyecto con fervor, explicando cómo su desarrollo no solo aportaba soluciones tecnológicas, sino que también creaba una comunidad de agricultores más resiliente y educada. Cada respuesta se construyó sobre un fundamento de confianza y autenticidad. Iba más allá de los números y las estadísticas. Hablaba de su familia, de su tierra y del futuro que deseaba construir no solo para él, sino para los que le precedieron y los que vendrían después. Al concluir su presentación, una sensación de liberación lo envolvió. No necesitaba la aprobación de ningún inversor para validar su esfuerzo. Ya había logrado adentrarse en su propia transformación. La ovación resonó no solo como un reconocimiento de su trabajo, sino también como una afirmación de la valía de toda su historia. Un miembro del jurado, visiblemente impresionado, se acercó a él con una propuesta concreta para colaborar. Era la validación que necesitaba para solidificar su lugar en su nueva vida. Tras cerrar la presentación, Pedro sentía que se habían desvanecido las cadenas del menosprecio. Aquel día no solo había logrado captar la atención de inversores,
Había demostrado su capacidad para transformar sus debilidades en fortalezas. Con cada paso que daba hacia adelante, había construido un puente hacia su verdadero ser, uno que había tardado en descubrir, pero que ahora brillaba con luz propia. El camino del agricultor había tomado un nuevo rumbo, y con la firmeza que sólo el autoconocimiento puede ofrecer, Pedro se despidió de las inseguridades del pasado. Sabía que los retos no terminarían. Sin embargo, estaba listo para enfrentarlos con la convicción de que cada obstáculo era una nueva oportunidad para crecer. Ahora tenía las herramientas y el respaldo para seguir innovando en el campo agrícola, mientras su historia servía de inspiración para muchos más que aún luchan por ser escuchados. Cuando llegó a casa, la calidez del hogar lo recibió. María lo miró con esos ojos que siempre han visto el valor en él. «Lo lograste», le susurró. Pedro sonrió, lleno de gratitud y satisfacción. Era su momento. Había conquistado no solo el juicio de los demás, sino también su propia percepción de éxito y dignidad. Ya no era el agricultor rechazado, sino un pionero en su campo, y eso representaba su gran logro personal. Haber encontrado su voz y su poder en un mundo que antes le parecía ajeno. Palabras de su esposa resonaron en su mente mientras miraba hacia el infinito. El verdadero valor lo llevamos dentro. Había finalmente llegado a creerlo, y su viaje apenas comenzaba. Ahora, amigos, este es el momento de actuar. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar nuestro algoritmo y ayudarnos a crecer. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final de la historia de Pedro. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten escuchar este mensaje transformador. No esperen ni un segundo más para apoyar esta misión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de ello. Actúen hoy.